La semana pasada, entonces, estuvimos viendo género lírico. ¿Se acuerdan del género lírico? Lo que alcanzamos a ver. ¿Alguna tiene un recuerdo? Patricia, tal vez. Margarita, Estefanía. ¿Hacemos un breve repaso? ¿Les parece? Profe, yo no estuve en la clase anterior. Ya, ok. Hagamos un breve repaso entonces. Estábamos viendo así como de manera bien general para que comprendan, estábamos viendo los géneros literarios. Géneros literarios. Primero vimos el género narrativo, ya que es el tipo de texto que relata una historia con personajes, ya van sucediendo hechos. Vimos ese completo y vimos algunos ejercicios también. Vimos relatos como cuentos, por ejemplo, fragmentos de mitos, ¿ya? Y ahora pasamos al género lírico, que es el segundo de los tres que vamos a ver. Y el género lírico tiene que ver con la expresión de sentimientos, ¿ya? Ahí viene Juana, pero ya la había admitido. No entiendo cómo funciona Zoom a veces. Ya. Entonces, el género lírico, no sé si alcanzan a ver bien la pantalla. Eh, el género lírico, como dice aquí, se encarga de expresar sentimientos, emociones, todo lo interior de uno, puntos de vista, estados de ánimo, ¿ya? Sobre algo, sobre una persona, sobre una cosa, sobre lo que sea, pero lo que sentimos, como nuestro yo interior, nuestro yo interno, ¿ya? Y aquí dice que es subjetivo porque en realidad depende de cada persona. Cada persona siente, piensa distinto, no a todos nos causa lo mismo una situación. Por ejemplo, yo lloro con todas las películas, no, no con todas, pero con muchas soy como bien llorona, y otras personas las ven y no les pasa nada. Entonces depende de cada uno. Cada persona es un ser distinto, con distintas experiencias, que ha pasado por distintas cosas en la vida, que siente de manera distinta, piensa de manera distinta. Entonces todo eso se puede expresar en textos. Y estos textos son los que pertenecen al género lírico, ¿ya? Y por lo general son los poemas, lo que conocemos como poemas. Eso está dentro del género lírico, ¿ya? Como dice aquí, su escritura puede darse en versos y estrofas, y los textos más comunes son los poemas. Y quien los escribe se denomina poeta, ¿ya? Quien escribe entonces es poeta, es un poeta, y lo que escribe son poemas. Y también vimos que algunos poetas famosos son, por ejemplo, Pablo Neruda, chileno, Gabriela Mistral, también chilena, ¿cierto? Nicanor Parra, Mario Benedetti, Rubén Darío, Octavio Paz, Julio Cortázar, ¿ya? Cuando iniciamos las clases, creo que fue la segunda clase, sí, vimos un poema de Pablo Neruda, el poema 20. A ver si se recuerdan por ahí. Está en una guía también de, de tipos de texto, ¿ya? Y acá lo que más trabajamos son poemas de Mario Benedetti porque suelen aparecer, ahí vienen dos hombres, suelen aparecer bastante en las pruebas. Como que en la prueba siempre hay un poema de Mario Benedetti o también puede haber otro de Nicanor Parra, como bien comunes. Es como bien común. Ya les pido que apaguen sus micrófonos si es que no están. Escucho el partido por ahí. No sé quién será. Ahora no estamos en partido, estamos en clase. ¿Ya? Entonces, tenemos acá algunos ejemplos: poemas, canciones, himnos, trabalenguas, adivinanzas. ¿Ya? En la prueba les va a salir un poema, lo más probable. En algunas pruebas sí no han aparecido poemas, como que se saltan eso. En otras sí. Ahí varía. De todas formas,
dentro de los contenidos que el ministerio dice que entran en la prueba, aparece el género lírico. Entonces tenemos que verlo porque puede que aparezca un poema en la prueba. No sé si me entienden. A veces aparece, a veces no. ¿Ya? Entonces, el género lírico tiene algunos elementos que lo componen. Tiene un hablante lírico, que es la persona o ser que habla en el poema, que es distinto al autor. El autor crea el poema, pero también crea a un hablante, que es quien se expresa en el poema. Después tenemos el objeto lírico, que es aquello, como dice aquí, a lo que el poeta le produce algún tipo de sentimiento o emoción. Puede ser una persona, puede ser una mujer, un hombre, a la que le habla, que le provoca esos sentimientos que está expresando. Temple de ánimo es el estado de ánimo del hablante. ¿Cómo se siente el hablante, el que habla en el poema? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo creo que está? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Está nostálgico? ¿Ya está deprimido? Puede ser alegre. Ahí hay distintos estados de ánimo que uno puede interpretar a través de la lectura del poema. ¿Ya? Y después tenemos el lenguaje figurado. Y el lenguaje figurado en realidad es decir una cosa pero queriendo expresar otra. Y acá veíamos algunos ejemplos. Esto de acá es el lenguaje figurado. Tenemos una expresión, pero que no es literalmente eso, sino que tiene un significado de fondo. Tus ojos son dos luceros, quiere decir que los ojos brillan, no es que sean dos luceros, realmente. Tus cabellos de oro, tampoco quiere decir que el cabello sea de oro, sino que el cabello es rubio, porque ahí se hace una asociación del oro con el rubio, porque tienen algo en común, tienen el color en común, ya el brillo, el color. Te lloré todo un río, te lloré todo un río. Esa es una exageración. Pues, ¿seremos capaces de llorar todo un río? No, esto no es real. ¿Pero qué quiere decir? Que lloró mucho, que sufrió. Claro, sufrió, ¿ya? Te pintaron pajaritos en el aire. Lo mismo. Tiene otro significado más allá del que acá aparece. El panorama se ve positivo y favorecedor. Como que te lo pintan bonito, pero en realidad no es así. Yo te miro y se me corta la respiración. Quiere decir que la persona siente nervios cuando ve a aquella que le gusta. Si tú te vas, se muere el amor. Quiere decir que la persona sufrirá a causa del término de la relación. No quiere decir que se vaya a morir el amor, específicamente o realmente. ¿Ya? Esto es lenguaje figurado. ¿Y esto por qué lo vemos? Porque suele aparecer siempre en los poemas. No así como acá, estos son ejemplos, pero así se puede comprender. ¿Ya? Suele aparecer en los poemas. A veces por eso también nos cuesta entender los poemas, algunos poemas, porque tienen un lenguaje o bien ocupan algunas palabras que son más complejas y hay que estarles buscando el significado, qué es lo que quiso decir, a qué se referirá, ¿ya? Y lo mismo pasa en las canciones. Por ejemplo, estos de acá, estas 4 frases son todas de canciones. Las canciones también, por eso tienen esa similitud con los poemas y son parte del género lírico, las letras de las canciones, porque utilizan también el lenguaje figurado, que es esto, para que suene más bonito, para que a uno le parezca más poético, ¿ya? Y por eso también son parte del género lírico, las canciones. Ahora, no todas las canciones. Por ejemplo, el reggaetón, eso es otra cosa. Ya hay canciones y canciones. Hay unas que son más poéticas que otras. No sé si me están escuchando, Sí, profe, si tienen aquí alguna estamos. opinión. Es que estoy como hablando solita. Ya, ahí en el chat, ahí en el chat Soledad dice que el reggaetón no tiene nada de poético. No, pues, no. En este momento no me acuerdo de ninguna canción, pero, o sea, si uno, es que el reggaetón al final es como para bailarlo, para pasarlo bien, ¿cierto? No es como para sentarte así con un café a escuchar reggaetón. O sea,
no creo, porque la letra no tiene nada de poético, como dice ahí Soledad. Ya hay que analizarla, ajá. De repente hay que buscar una de las letras y leerla. Por lo general son como letras de tipo sexual, con carácter sexual, ¿cierto? Eh, en fin, ya. Eh, Juana Cruz es que tiene muchos problemas para entrar, parece, porque me aparece a cada rato aquí. Ya. Y después vimos un poema de ejemplo, que es este de Mario Benedetti. Hicimos la lectura, ¿ya? Y acá lo que quería mostrarles es que los poemas, la mayoría de los poemas se escriben en versos y estrofas, ¿ya? Y cada línea en los poemas es un verso. Es bastante fácil reconocer los poemas porque tienen otra estructura, se escriben de manera distinta. Por ejemplo, esto de acá, que ustedes lo ven así como un párrafo, esta parte, esto se llama prosa. Cuando se escribe todo de corrido, en un párrafo, en varios párrafos, se llama prosa. Cuando escribimos así, en cambio, como los poemas, estos son versos, porque si se fijan, es una línea corta, bueno, en otros casos son más largas, como acá, pero es una línea y sigo abajo, otra línea, sigo abajo. Cada línea entonces es un verso, cada línea, aunque sea cortita, ¿ya? Por ejemplo acá, esta, que dice y no, ese y no también es un verso. Cada línea es un verso y cada conjunto de versos es una estrofa. Entonces aquí, ¿cuántas estrofas hay en este poema? 3. Hay tres. Hay tres estrofas, ¿ya? Tres estrofas. Hay tres grupos. Cada grupo es una estrofa. Y por ejemplo, la primera estrofa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 versos. Aquí hay 11 Profe, versos. una alumna que no puede entrar. ¿Cómo? Una alumna en WhatsApp que no puede entrar. Sí, sí, es ella. Es que me aparece y yo la acepto, pero es como que no carga. Debe tener algún problema de internet, tal vez. Debe ser eso. Porque me aparece acá, yo la acepto y no carga. Como que no logra ingresar. No sé qué será, la verdad. Voy a decir que intente de nuevo. Ya. Ay, me equivoqué. Ahí sí. Ya, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versos. Entonces, esto es importante que ahí llegó de nuevo Juana, la admití, pero ahí como que no carga, no sé qué pasa. ¿Ya? Es importante que recuerden esto. En el género lírico, cuando les aparece un poema, una característica importante que se repite en los poemas es que tienen verso y estrofa. Eso traten de recordarlo, porque aparece a veces como pregunta, una pregunta típica de prueba cuando aparece un poema, ¿ya? Que tiene verso y estrofa. Ahí me aparece dos veces, de hecho, dos veces, Juana. Ven, si no, no sé qué es. Ya. Y aquí quedamos. ¿Ya? Quedamos en este ejercicio. Acá hay un poema de Mario Benedetti. Este salió en una de las pruebas. ¿Ya? Y si se fijan es cortito, pero hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas que aparecieron en una prueba. ¿Ya? Entonces, el poema se llama Pausa. De vez en cuando hay que hacer una pausa. Contemplarse a sí mismo sin la complacencia cotidiana, examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Así de cortito.
Lo voy a leer de nuevo, ya que es cortito. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la complacencia cotidiana, examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Pregunta 1. ¿Cuál es el tema de este poema? ¿La alegría del descanso? ¿La partida a un lugar distinto? ¿La soledad de la vida cotidiana? ¿La importancia de mirarse a uno mismo? La D. La D. La D. ¿Ya? ¿Alguien piensa que puede ser otra? ¿No? Puede ser la C. La C. ¿La soledad de la vida cotidiana? Ya, la correcta es la D. La importancia de mirarse a uno mismo. ¿Ya? Vean cómo parte el poema. De vez en cuando hay que hacer una pausa. Contemplarse a sí mismo. Sin lo que nos entrega todos los días o sin lo que ya estamos acostumbrados a ver o sentir de nosotros mismos, sino que observarnos realmente. Como dice aquí, ver el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, todo lo que hemos hecho y no llorarnos las mentiras, sino cantarnos las verdades. O sea, mirarnos y hablarnos de verdad a nosotros mismos, ser conscientes de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, ¿ya? De nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros errores. De eso se trata este poema. Por eso la pregunta 1 tiene como respuesta correcta esta. El tema es la importancia de mirarse a uno mismo. ¿Ya? Pregunta 2. Esta es de desarrollo. ¿Qué sentido tiene la expresión cantarse las verdades en el poema? Escriba su respuesta a continuación. ¿Qué querrá decir esto, cantarse las verdades? El poema dice, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. ¿Qué creen ustedes? Cantarse las verdades. Yasna dice en el chat que se mire sus defectos. Sí. Sí. Bien. ¿Podríamos agregar algo más? ¿Aceptar y reconocer lo que nos están diciendo? ¿O no? Ya, o aceptar y reconocer lo que somos. Claro. No tal vez lo que nos están diciendo, porque a veces igual la gente nos habla cosas y no siempre es así, ¿cierto? Sino que ser conscientes de cómo somos, eso es. Aceptarnos, claro, aceptarnos como somos, mirarnos nuestros defectos, ¿cierto? Aceptar nuestros defectos o ser conscientes de nuestros errores. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, acá lo voy a escribir. ¿Ya? Ser conscientes de nuestros defectos, nuestros errores y aceptarlos. Eso es. No sé si quieren agregar algo más. ¿Alguna otra idea tal vez? ¿Están ahí?
Por ahí César, Estamos aquí, profe. Carlos, que no los he Estamos escuchado. escuchando. Ya. Juana pudo entrar al final. Juana, ahí la veo. César y Carlos, ¿están ahí? Sí, dice Carlos en el chat. Ya. No sé si tienen alguna otra idea, Carlos, tal vez, César, algo que quieran agregar. Parece que no. Ya. Bueno, lo dejamos así. Pregunta 3. Según lo leído, ¿para qué se debe examinar el pasado en ciertos momentos? ¿Para salir de la vida cotidiana? ¿Para desechar lo que ya ocurrió? ¿Para que las personas no se engañen a ellas mismas? ¿Para que las personas olviden las mentiras que han dicho? ¿Cuál será la La C. correcta? ¿La C? ¿Para que las personas no se engañen a ellas mismas? La B o la D. Estoy entre ¿E? esas dos, no sé. ¿Para desechar lo que ya ocurrió? No según ustedes, según el poema. No según lo que ustedes piensan, según el poema. Por eso dice aquí, según lo leído. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo, sin la complacencia cotidiana, examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. O sea, examinar el pasado al final, no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. O sea, esto es respecto al pasado. ¿Ya? No tenemos que llorar las mentiras, sino cantarnos las verdades respecto al pasado. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, para que las personas no se engañen a ellas mismas. Esa es la correcta. No llorarnos las mentiras, o sea, no engañarnos, sino que contarnos las verdades a nosotros mismos. ¿Ya? Ser conscientes de cómo somos, o de lo que hemos hecho, o lo que no hemos hecho. Pregunta 4. Según el poema, de nuevo, según el poema, ¿por qué es necesario hacer una pausa de vez en cuando? Escriba su respuesta a continuación. ¿Por qué es necesario hacer una pausa de vez en cuando? De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo. ¿Cuál será ahí la respuesta correcta? Es súper corta y está ahí mismo. Sí, para contemplarse a uno mismo. Exacto. Eso es. Está ahí. La pregunta dice, ¿por qué es necesario hacer una pausa de vez en cuando? De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo. Entonces acá la respuesta es para contemplarse a sí mismo. O podrían escribir acá porque es necesario contemplarse a sí mismo. ¿Ya? Pero al final es esto lo que importa. Contemplarse a sí mismo porque es eso lo que aparece en el poema. ¿Ya? Por eso acá también la pregunta inicia con esto. Deben tener cuidado con esta parte, ¿eh? Según el poema, según lo leído. Acá no es la opinión de ustedes, sino que es lo que nos dice el texto. Y en eso siempre fallan en los exámenes, que responden según lo que ustedes creen, según lo que uno cree, pero no según el texto. Y en realidad lo que nos pide la pregunta es responder de acuerdo al texto. Quedarnos con el texto, no ir a lo que nosotros interpretamos o pensamos del tema que allí se habla. Pregunta 5. ¿Qué sentido tiene el término contemplarse en el poema? Contemplarse a sí mismo. Admirarse, observarse, respetarse, tolerarse. Observarse. La D.
La B. Carlos dice B también. Soledad también dice B. Sí, B. la correcta es la B. Observarse. ¿Ya? Mirarme. Mirarme a mí misma. Contemplarse en otro contexto podría ser, por ejemplo, admirarse. ¿Ya? Pero en este texto es esto, observarse. Varía dependiendo de los textos, el significado de una palabra. Y en eso igual deben tener cuidado. ¿Ya? Siempre cuando se les pregunte este tipo de tema, cuando se busca como un reemplazo de la palabra, siempre tienen que entenderla de acuerdo al texto. El texto dice contemplarse a sí mismo. Porque si yo lo hago así nomás, podría elegir la A, por ejemplo. Admirarse, porque también significa eso, contemplarse. Pero de acuerdo al texto, a este texto es observarse. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿No hay dudas? No, ya. Ok. Texto 2. Este es un poquito más largo. Ya. Se llama A un naranjo y a un limonero. ¿Qué son los naranjos y los limoneros? Pregunta antes de leer el texto. Pregunta fácil. Árboles, Árboles. Árboles, exacto. Árboles. ¿Ya? Y acá dice abajo, vistos en una tienda de plantas y flores. O sea, una tienda de plantas y flores quiere decir que son pequeñas. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos árboles en una tienda de plantas y flores. Para que se hagan como una idea. Entonces el poema dice: Naranjo en maceta, qué triste es tu suerte. Medrosas tiritan tus hojas menguadas. Naranjo en la corte, qué pena da verte con tus naranjitas secas y arrugadas. Pobre limonero de fruto amarillo, cual pomo pulido de pálida cera. Qué pena mirarte, mísero arbolillo criado en mezquino tonel de madera. De los claros bosques de la Andalucía, ¿quién nos trajo a esta castellana tierra que barre los vientos de la adusta sierra, hijos de los campos de la tierra mía? Gloria de los huertos, árbol limonero que encienden los frutos de pálido oro y alumbras del negro cipresal austero las quietas plegarias erguidas en coro, y fresco naranjo del patio querido, del campo risueño y el huerto soñado, siempre en mi recuerdo, maduro o florido, de frondas y aromas y frutos cargado. Ya, ahí está el poema. ¿Qué les parece? Ahora veo a Juana. Hola, Juana. Hola. Por fin puedo entrar, qué bueno. como que da un poquito de pena. Da un poquito de pena, O ¿cierto? sea, no pena, pero es como triste. Sí, ¿por qué? Porque le habla como, a ver, como alguien como que estuviera atrapado, como que da pena. Exacto. Porque acá el título nos dice harto, ¿ah? Nos dice harto de lo que viene después, porque él tiene acá el B. La El- tristeza porque está. claro, el hablante que habla aquí, valga la redundancia, el hablante del poema ve a un naranjo y a un limonero en una tienda de plantas y flores. Entonces, él le habla a los árboles, le dice naranjo, naranjo en maceta, qué triste es tu suerte, porque está en una maceta. En una maceta, sí. No está en Claro, la tierra. no está en la tierra, exacto, no está en la tierra, está en una maceta. Y pasa lo mismo con el limonero. Qué triste es tu suerte, le dice al naranjo. Medrosas tiritan tus hojas menguadas. O sea, como que las hojas están así chiquititas, están tímidas, no quieren salir. ¿Ya? Naranjo en la corte le dice, qué pena da verte con tus naranjitas secas y arrugadas. O sea, como que las naranjitas salen chiquititas, ¿cierto? Porque están en una maceta, no crece bien.
Y acá el limonero. Pobre limonero de fruto amarillo, qué pena mirarte, mísero arbolillo, criado en mezquino tonel de madera. O sea, en un macetero, ¿cierto? Ahí entendemos que es un macetero de madera, ¿ya? Sí. Pero mezquino tonel, o sea que es pequeño, ¿cierto? Para él, para lo que necesita como árbol, ¿ya? Luego, de los claros bosques de la Andalucía, ¿quién nos trajo a esta castellana tierra? O sea, quiere decir que los árboles vienen, en este caso, ¿cierto? Los que él está viendo, vienen de Andalucía. De ahí son de Andalucía. De los claros bosques de Andalucía. ¿Quién nos trajo a esta castellana tierra? O sea, cuando dice castellana tierra se refiere a que están en Castilla. ¿Ya? A eso se refiere. Y luego dice que barran los vientos de la adusta sierra, hijos de los campos de la tierra mía. Hijos de los campos de la tierra mía. O sea, ¿qué podemos entender ahí de la persona que habla? Hijos de los campos de la tierra mía. Recuerden que le ¿Quién está lo hablando. llevó? ¿Quién lo llevó para ponerlo en la maceta? Entonces, Ya. ¿quién nos trajo a esta castellana tierra? ¿Quién los trajo? O sea, si son de Andalucía, ¿quién los trajo acá? A Castilla. Hijos de los campos de la tierra mía. O sea, quiere decir que él, el hablante que tenemos aquí, también es de Andalucía. Sí. Hijos de los campos de la tierra mía, o sea, de donde viene él. ¿Ya? Y acá sabemos que vienen de Andalucía, entonces ahí podemos hacer esa unión. El hablante también es de Andalucía. Y luego nos dice, gloria de los huertos, gloria de los huertos. O sea, es como algo impresionante los huertos, ¿cierto? Árbol Sí. limonero, que encienden los frutos de pálido oro y alumbras del negro cipresal austero las quietas plegarias erguidas en coro. O sea, acá el hablante plantea lo lindo que es, lo maravilloso que es tener un árbol limonero. Un árbol limonero. Ya no en una maceta, sino que no como una plantita, sino que como un árbol y en un huerto. Y después lo mismo con el naranjo. Fresco naranjo del patio querido, del campo risueño y el huerto soñado, siempre en mi recuerdo, maduro o florido, de frondas y aromas y frutos cargados. ¿Ya? En estas dos estrofas nos habla de los árboles, o sea, de lo que son como árboles, y de los recuerdos también que le traen al hablante, ¿ya? En cambio acá, antes, nos habla de de los mismos árboles, pero plantados en macetas, ¿ya? Lo triste que es que estén en macetas, que crecen mal, ¿cierto? Que crecen pequeños, así como tímidos, pero acá, todo lo contrario, porque acá están como árboles, y él los recuerda de su tierra natal, Andalucía. ¿Ya? Entonces, pregunta. El poema expresa la miseria de los árboles que no pueden dar frutos, la pobreza de la tierra en la que se cultivan árboles extranjeros, la angustia de ver los árboles descuidados sin atención de sus dueños, la pena de ver los árboles plantados en maceteros y no en la tierra donde son fértiles. La D. La D. La D. La D. B. B de. No, D. D de dedo. Ya. D de dedo. Soledad dice D. Yasna dice D también. Ya. Bien. La correcta es la D. ¿Ya? A los poemas como estos, por ejemplo, siempre hay que darles varias vueltas. ¿Ah? A veces a la primera lectura no se comprende bien. Por eso les digo que esto del lenguaje figurado, metafórico, a veces puede complicar un poco las cosas, pero hay que darle varias vueltas, varias lecturas. Tratar de irlo comprendiendo de a poco, ir haciendo comparaciones, por ejemplo, entre estas dos estrofas y las de acá, ¿ya? Así se va entendiendo más. El hablante recuerda
los árboles de su tierra natal, la pobre vida que llevaba cuando era niño, su infancia en el campo materno, la pena sufrida en una tierra lejana. La D, ¿Ya? La D. Soledad dice A. Carlos dice A. La A. Patricia A. Ya. La D dice la pena sufrida en una tierra lejana. ¿Habla de penas sufridas el poema? Piensen en eso. ¿Habla de penas sufridas Sí. por el hablante? ¿Dice que ha Sí. sufrido alguna pena? No por cómo se ven los frutos. Claro, pero no él, no como hablante. Mm, ¿Ya? Esta no es la D. No es la D. La correcta es la A. El hablante recuerda los árboles de su tierra natal. sí. Y aquí están los recuerdos, en estas dos estrofas. Aquí están los recuerdos. Sobre todo, bueno, acá lo dice, siempre en mi recuerdo, maduro o florido, De fondo de frondas, o sea, frondoso, grande así, cubierto de hojas, de frutos cargados, ¿ya? A eso se refiere. Grande, frondoso, no chiquitito, no en una maceta. Esa es la comparación que hace. Y esto es su recuerdo. Ambas estrofas, las últimas estrofas, se refieren a los recuerdos del hablante, ¿ya? De su tierra natal. Recuerden que aquí en la tercera estrofa hicimos ahí el vínculo entre la tierra del hablante y la tierra de los árboles también. Pregunta 8. El hablante menciona Andalucía porque tiene su hogar en aquellas tierras. Recuerda con dolor la tierra de la que tuvo que partir. Es el lugar de origen de los árboles que observa. Cree que ese es el lugar a donde llevarán los árboles de los que habla. La C. La C. ¿Ya? Sí, la C. Ok. Soledad dice C. Carlos también dice C. puede ser la B. La B. Sí, La correcta es la C. sí, la Es C. el lugar de origen de los árboles que observa. Es el lugar de origen de los árboles que observa. ¿Cómo sabemos eso? Porque está aquí, en esta parte. De los claros bosques de la Andalucía. ¿Quién os trajo? ¿Quién os trajo? Es como, ¿quién los trajo a ustedes? ¿Quién los trajo a ustedes? A los árboles, ¿cierto? Porque él está hablando a los árboles. ¿Quién os trajo a esta castellana tierra que barre los vientos de la adusta sierra, hijos de los campos de la tierra mía? ¿Ya? Quiere decir que los árboles son de los claros bosques de la Andalucía. A eso se refiere. Viene de. A eso se refiere. Viene de. ¿Ya? Por eso se menciona entonces ahí Andalucía, porque es el lugar de origen de los árboles que observa. Pregunta 9. Del texto se infiere que los árboles. Inferir es como sacar una conclusión. ¿Ya? Si lo quieren anotar por ahí, inferir es como extraer una conclusión. Del texto se concluye que los árboles son la riqueza de una persona. Pertenecen a quien los cría. Deben plantarse en la tierra para ser frondosos. Crecen aunque se les prive de buenas condiciones de vida. La C. ¿Ya? La D. Entre la C y la D. Entre la C y la D. ¿Ya? La C, digo yo. La C. La C. Sí. Recuerden que dice que los árboles que están plantados en macetas crecen chicos, chiquititos, así como pobres, ya, con las hojas tímidas, como tiritonas, dice, ya, con miedo, crecen con miedo. En cambio, los que están plantados en la tierra, ¿cierto? Dice acá que son
maduro o florido, de frondas y aromas y frutos cargados. O sea, son grandes, frondosos. Entonces, acá la correcta es la C. Deben plantarse en la tierra para ser frondosos, de acuerdo al texto, ¿ya? Del texto. Eso también es importante. Del texto se infiere que los árboles deben plantarse en la tierra para ser frondosos. Claro que crecen también aunque se les prive de buenas condiciones. Sí, también crecen algunos, no todos, ¿cierto? Pero eso lo entendemos nosotros como parte de nuestra experiencia, de lo que sabemos. Pero según el texto podemos entender esto también, ¿ya? Pregunta 10. El hablante se dirige a su objeto lírico, un receptor desconocido, el lector del poema, los responsables de los árboles. La A. ¿Ya? Carlos dice A. B. ¿Ya? El hablante se dirige a. ¿A quién le habla el hablante? Acá en el poema, ¿a quién le habla? A los árboles. A los árboles. Bien, le habla a los árboles. Entonces no puede ser un receptor desconocido, porque sabemos que son los árboles. ¿Ya? La D. ¿Los responsables de los árboles? Le habla directamente a los árboles. Naranjo en maceta, qué triste es tu suerte. Le habla al árbol. Piensen que cambiemos acá. En vez de un naranjo, una persona. Si acá ponemos, por ejemplo, un nombre de una persona, Claudia, ya. Claudia, qué triste es tu suerte. ¿Le está hablando a Claudia? Le habla al naranjo, le habla al limonero. Pobre limonero, qué pena mirarte. Le habla al naranjo y al limonero. ¿Ya? Por lo tanto, la correcta es la A. Le habla a su objeto lírico. Su objeto lírico es aquello que le provoca los sentimientos y las emociones que expresa aquí. Lo voy a ver de nuevo acá, en esta parte. Cuando vimos los elementos del género lírico, acá tenemos el objeto. El objeto lírico corresponde a aquello que al poeta le produce algún tipo de sentimiento o emoción. Entonces, en el poema que leímos, ¿qué le provoca sentimientos y emociones? Los árboles, el naranjo y el limonero. Eso le provoca a él los sentimientos. Le provoca el escribir, el contar eso, ¿ya? Entonces, el objeto lírico, en este caso, son el naranjo y el limonero, ¿ya? Por lo tanto, esa es la respuesta correcta, su objeto lírico. Ahora, si acá dijera naranjo y limonero, también tendrían que seleccionar esa. ¿Ya? O sea, podríamos reemplazar esta por a un naranjo y a un limonero, que son lo mismo. Pregunta 11. ¿Qué palabra reemplaza correctamente en el texto a mísero? Mísero, desafortunado, inútil, desgastado, pequeño. Mísero. ¿Dónde está mísero? Ahí, en esa parte. Qué pena mirarte, mísero arbolillo, criado en Pequeño. mezquino tonel de ¿Pequeño? madera. Pequeño. Sí. ¿Pequeño? Sí. Arbolillo ya es pequeño, ¿ah? Un arbolillo ya es como un árbol, pero pequeño. El sufijo illo, el illo achica las cosas, Claro. Sí, sí, sí. ¿ya? En vez de decir árbol, como un árbol normal, arbolillo, lo achica. Mísero arbolillo. Desgastado.
desgastado, las opciones son desafortunado, inútil, desgastado, pequeño. La A, desafortunado. La correcta es desafortunado. Sí, la A. ¿Ya? Mísero, si ustedes lo buscan o buscan sinónimos, les va a aparecer, por ejemplo, pobre, insignificante, ¿ya? Miserable, desventurado. Y ahí la que más se acerca es desafortunado. Podría ser pequeño igual, podría ser pequeño también, pero acá ya le estamos diciendo pequeño al decir arbolillo. Ya estamos diciendo que es pequeño. Por eso en este caso no es pequeño. ¿Ya? La C dice Soledad. Desgastado, desgastado ¿por qué? ¿Qué lo gastó? Ahí está la pregunta. ¿Qué lo gastó para que sea desgastado? Porque desgastado por estar en un macetero. Claro, pero cuando tú dices desgastado, quiere decir que algo lo gastó. Es como una goma que está desgastada es porque la usaste, ¿cierto? La usaste, la fuiste gastando y por eso está desgastada. ¿Ya? Desafortunado es en este caso la respuesta correcta. La A, desafortunado. ¿Ya? Acá, esta es difícil. Confunde en realidad. Confunde. De hecho, pequeño es como la que más se acerca también. Pero como ya está la palabra arbolillo, que ya lo hace pequeño, no podemos decir pequeño dos veces. Entonces, en ese caso, tiene que ser desafortunado. Ya. Y el último poema. El último poema se llama Hagamos un trato. Y también es de Mario Benedetti. ¿Ya? Aparecen aquí los significados de las palabras, de algunas palabras, por ejemplo, beta, que aparece aquí. Beta es una faja o franja que hay en algunas cosas y que se distingue por su color o forma. Por ejemplo, una veta de grasa en un trozo de carne. Como el lomo vetado, quiere decir que tiene unas vetas de grasa como unas líneas. Ya, eso mismo es una faja o una franja, que puede ser, claro, en la carne, ¿cierto? Como la grasa, pero también se puede dar en otras cosas. ¿Ya? Después tenemos delirio. Un delirio es un disparate, un despropósito. Y huraño quiere decir como antipático, como pesado, como enojón, antipático. ¿Ya? Entonces, leamos el poema. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de esa veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. ¿Qué les pareció? ¿Es un poema de amor? ¿O no? ¿Qué opinan? Como de amor, amistad, algo así. Sí, sí.
No sé qué les pareció, si les gustó o no. Bueno, veamos las preguntas, ya que no hay opiniones. ¿Cuál es el trato del que se habla en el poema? Veamos que también el título es Hagamos un trato. ¿Cuál es el trato del que se habla? Apoyar a la compañera. Algo así. Ya, apoyarla, De que siempre va a poder contar con él, con ella. ya, que siempre va a poder contar con él, o con él, ¿cierto? O con ella, sí. Pero un trato es como, hagamos un trato es como de las dos partes, ¿o no? Es como ya, yo te doy esto, pero tú me das esto otro, No. ¿no? ¿Sí o no? Es como contar con, que los dos pueden contar consigo mismos. Claro, que uno puede contar con el otro. ¿Y por Como qué yo? es el trato que hace, como que él puede contar con ella y ella con él. Claro, fíjense aquí lo dice, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. O sea, él le ofrece su apoyo, ¿cierto? Le ofrece su apoyo y luego le dice, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. O sea, quiere que sea de ambas partes, de ambos lados, Que sea mutuo. que sea mutuo, exacto. Entonces, ¿cuál es el trato del que se habla en el poema? ¿Qué escribimos aquí? Contar Que mutuamente con el otro, dice Carlos. ella, que un trato que ella cuenta con él y él con ella. ¿Ya? O como dice Pero Carlos no también, sé. ¿cierto? O como lo decían ustedes, contar mutuamente, que sea mutuo, que sea de Es, ambos lados. Entonces, el trato es contar mutuamente con el otro, el uno con el otro, el uno con el otro. ¿Ya? Ese es el trato, entonces. Pregunta 13. ¿Qué quiere decir el hablante con los versos? Usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. que no importa cuántas veces necesite de él, que siempre va a estar con ella, que Exacto. siempre va a contar con él. O quiere decir que no importa el motivo, no importa O lo que sea. también, Claro, que puede ser algo muy pequeño, simple, o también puede ser algo más complejo. ¿Ya? Entonces, quiere que decir, siempre va a contar con él, po. exacto. Siempre va a contar con él. Porque puede contar conmigo más veces. Ya, ahí le agregué lo del motivo. Entonces, quiere decir que siempre contará con él sin importar el motivo. Ya, igual es como acá, como que el hablante muestra un poco de humor, porque dice, puede contar conmigo. Y después dice, no hasta 2, como contando los números. Contar. O sea, no se refiere tampoco a contar los números, sino que contar con él, contar conmigo. ¿Ya? Pregunta 15. ¿Qué quiere decir el verso no alerte sus fusiles? ¿Dónde está eso? Aquí, en esta parte. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio, a pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. ¿Y arriba qué dice? ¿Sigue o no? Acá tiene otra estrofa. ¿Qué es un fusil? Es como un arma. Sí, no alerte sus armas, es como no alerte sus fusiles. Como que no se pase rollo.
¿sí? O como que no se sorprenda. Eso es como que no se Ah, sorprenda, pero para mal. Como que no se asuste o no se ponga como a la o no defensiva. piense mal. Claro, que no se asuste, que no piense mal, que no se ponga a la defensiva. Porque pensemos que acá hay una relación de amistad. Claro, y si ella en algún momento cree entender que él siente amor, tal vez se asuste, tal vez se ponga a la defensiva, ¿cierto? Eso es lo que Como él que le no dice. piense que lo hace por amor, como que no piense que está enamorado, que es por Claro, amistad. que es por amistad, pero fíjense acá, dice, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe esa beta, o sea, porque existe amor, usted puede contar conmigo. Es como que no se vaya a pasar rollo. Claro, como que A no, no, pesar de que le tiene cariño y todo, no lo hace no sé, con algún interés de amor o algo. Es solamente claro, o amistad. sea, puede que él sienta amor, pero en realidad es el apoyo el que le está brindando. Ya, a eso se refiere. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir, en realidad él acá quiere decir que sí siente amor por ella, sí siente amor por ella. Ya lo dice aquí, o tal vez porque existe. Quiere decir que sí siente amor por ella, pero al final da lo mismo ese amor porque ella puede contar con él. Y al decir no alerte sus fusiles, quiere decir que no se ponga a la defensiva, que no se asuste con ese amor. ¿Ya? Entonces, el verso no alerte sus fusiles quiere decir que ella no debe asustarse, como decían por ahí ustedes, no debe asustarse o estar a la defensiva por reconocer esa beta de amor, como lo dice el poema. ¿Ya? Y la última pregunta. ¿Cree usted que este es un poema de amor? Marque sí o no y fundamente. ¿Sí o no? Sí, no. No, pero en general. ¿Cómo lo ven en general? ¿Es un poema Sí, de amor o no es un poema de amor? sí es un poema de amor porque él estaba enamorado, o sea, no enamorado, pero sí tenía amor por ella. Ya, Pero su intención era solamente de tener una amistad, o sea, de hacer un trato de amistad. ya. Entonces no es un poema de amor. Él en algún Pero momento, claro, lo dice, pero en lo que más se refleja acá es eso como del compañerismo, de la lealtad, ¿ya? Lo que muestra este poema es la lealtad. Puede contar con él en cualquier momento, no importa el motivo, no importa lo que sea, aunque esté huraño, aunque él se vea pesado, no importa, puede contar igual con él. Puede que esté enamorado, sí, pero eso no es lo que importa aquí. Lo que importa es que ella puede contar con él en cualquier momento. Entonces, claro, el poema sí habla de amor en un momento, sí sabemos que él siente amor por ella, pero el poema en general no es un poema de amor, ¿ya? Ahora la pregunta aquí es para ustedes. ¿Cree usted que este es un poema de amor? Pero es una pregunta que en realidad tiene una respuesta concreta, ¿ya? Y la respuesta aquí es no. La respuesta que está bien es el no. No lo puedo marcar. No sé por qué. No, no puedo. Bueno, lo voy a poner acá al lado. No, y ya. Y después fundamente. Entonces la fundamentación ahí debiera decir, es un poema que habla del compañerismo y la lealtad entre dos personas. Esa es la justificación. No sé si se entiende.
Si hay dudas. Sí, sí se entiende, pero igual como que uno se confunde. Sí, esa es la idea de los poemas, confundirnos. Es que cuando se dice poema es como que casi todos los poemas son de amor. O sea, Claro. no hablan en cierto sentido del amor en sí, pero como que se trata de amor. Claro, pero por ejemplo este que vimos del naranjo y el limonero, este también Pero, es un poema, no sí, habla de amor. pero no, pero igual le da pena el limonero y el naranjo. Es como que Claro, si le son tuviera emociones. cariño, pero igual uno se confunde. Claro, hay otros poemas que son, por ejemplo, para los hijos, ¿ya? Gabriela Mistral escribió poemas de niños, para hijas. Este de la golondrina, no me acuerdo ahora en este momento. Ay, se me olvidó. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. No sé si lo han escuchado o leído. Es uno de los más famosos de Gabriela Mistral. También. No todos los poemas son de amor. Algunos hablan de amor en algunas partes, pero no siempre es el tema. En realidad es el tema más usado, pero no es el único tema. Ya hay muchos temas que toca la poesía y por lo general nos quedamos con los de amor porque son los que más nos llegan. Pero en realidad un poema puede tratar de cualquier cosa. Lo importante en los poemas, y ahí con esto termino, lo importante en los poemas es que son siempre expresivos, siempre tienen esa finalidad, expresar emociones, expresar sentimientos y en general eso, ¿ya? Por eso es como parte de cada persona, parte íntima de cada persona, porque cada uno vive de manera distinta las emociones y los sentimientos, los estados de ánimo, y eso se puede reflejar en un texto, ¿ya? Como los poemas. Eso es. Así que con esta guía terminamos el género lírico y nos queda el género dramático, que vamos a ver en la siguiente clase.